¿Alguna vez te has preguntado por qué el soldado romano no temía al final? ¿Por qué su mirada permanecía gélida mientras la muerte danzaba a pocos centímetros de su rostro en el fragor de la batalla? Mientras los libros de texto tradicionales se pierden en fechas de grandes conquistas y nombres de emperadores que se desvanecen en el polvo del tiempo, existe un ángulo oculto, una verdad enterrada bajo las losas de piedra de los campamentos militares que la historia oficial ha decidido ignorar. Si te apasiona desentrañar los secretos que moldearon a los imperios más poderosos de la humanidad, te invito a suscribirte ahora a este canal para que juntos exploremos el lado oscuro de la antigüedad que nadie más se atreve a contar. Imagina por un instante que estás allí, en medio de la oscuridad más absoluta de una noche de guardia en las fronteras del imperio, donde el silencio solo es interrumpido por el eco de tus propios latidos. No hay libros de historia que expliquen la psicología del terror, ni manuales que describan cómo se esculpía el alma de un hombre antes de ser lanzado al caos de una legión. Lo que los historiadores llaman disciplina, los veteranos de las sombras lo llamaban una metamorfosis necesaria, un proceso diseñado para despojar al individuo de su humanidad más básica y convertirlo en un instrumento de hierro. Todo comienza en la penumbra de las estancias subterráneas, lejos del brillo del sol y del aplauso del foro, donde el agotamiento físico se convierte en el lenguaje principal de la existencia. Los soldados no se formaban solo con el acero de sus gladius, sino con el agotamiento físico llevado hasta el último límite de la razón humana, un estado donde la mente, desprovista de energía para el miedo, comienza a colapsar sobre sí misma. Piensa en lo que sucede cuando el cuerpo humano es privado de sueño por periodos que desafían la supervivencia biológica, cuando el hambre y el agotamiento extremo se combinan con la exposición constante a estímulos sensoriales mínimos. Los romanos, maestros de la ingeniería y la estrategia, entendieron que el miedo es una emoción que requiere energía, una respuesta del sistema nervioso que necesita combustible para sostenerse. Al forzar a los hombres a permanecer en un estado de vigilia perpetua dentro de espacios confinados y oscuros, el ejército romano lograba algo que ningún castigo físico podía replicar. Se trataba de una erosión sistemática del instinto de autopreservación, un método brutal que operaba bajo el principio de que si un hombre es llevado al borde del abismo físico, el espectro de la muerte deja de ser algo temible para convertirse en una liberación. No era crueldad gratuita, aunque lo pareciera. Era una alquimia espiritual destinada a eliminar la excitación. En la oscuridad de las barracas, donde el aire apenas circulaba y el olor a sudor rancio se mezclaba con el frío de la piedra, el soldado ya no distinguía entre el sueño y la vigilia, entre el aliado y el enemigo, o incluso entre la vida y la ausencia de ella. Este entrenamiento no se daba en los campos de entrenamiento abiertos bajo la luz del sol. Ocurría en las estancias subterráneas, en los niveles inferiores de los campamentos, donde la luz de una simple antorcha parecía una ofensa a la oscuridad. Allí, los reclutas eran sometidos a guardias que duraban días enteros, obligados a permanecer sentados o de pie en posiciones que paralizaban sus extremidades. ¿Qué sucede cuando el dolor se vuelve una constante tan monótona que el cerebro decide ignorarlo por completo? El individuo comienza a despersonalizarse. La relación con el propio cuerpo cambia. El dolor deja de ser una señal de advertencia y se transforma en una presencia familiar, casi silenciosa. Fue en estas condiciones donde los estrategas romanos descubrieron el secreto para crear una unidad que no retrocedía. Al llevar al soldado al límite donde la muerte parece más pacífica que la continuación de la fatiga, el miedo natural a perder la vida perdía su fuerza. El soldado romano no era un hombre sin valor,
Era un hombre que había sido vaciado de su capacidad de anticipar el futuro. En la batalla, bajo el estruendo de los escudos y el silbido de los proyectiles, ese soldado ya no recordaba lo que era sentir terror, porque su mente había sido drenada de cualquier cosa que no fuera la ejecución mecánica de su deber. La historia nos habla de la gloria, de los triunfos en Roma y de las extensiones de tierras ganadas para el imperio, pero nadie cuenta el peso del silencio de aquellos hombres en las noches previas a la batalla. Nadie nos narra la textura de la oscuridad que los envolvía mientras esperaban el amanecer, una oscuridad que ellos mismos habían aprendido a habitar con una naturalidad aterradora. Es fácil visualizar a un guerrero con su armadura reluciente, pero es mucho más difícil intentar comprender su estado mental tras semanas de privación sensorial y fatiga extrema. Este método, una herramienta de forja humana que los historiadores suelen omitir por lo inquietante de su naturaleza, revela la verdadera cara de la conquista. El imperio no se construyó solo con leyes y caminos, sino con la anulación sistemática del individuo frente a la inmensidad de un destino diseñado por otros. ¿Podrías tú, en el mundo moderno, donde la comodidad es lo que gobierna tus días, soportar un proceso que te despoje de tu propia identidad para convertirte en una pieza inamovible de una maquinaria implacable? La pregunta no es solo retórica, es un espejo que nos obliga a mirar qué queda dentro de nosotros cuando el miedo es finalmente desterrado por el cansancio. Al observar las ruinas de estos lugares, los templos y las estructuras que aún desafían la erosión de los siglos, no deberíamos ver solo arquitectura, deberíamos ver los escenarios de esta transformación. Cada piedra de los campamentos romanos aún guarda el eco de ese silencio forzado. Los centuriones sabían que un hombre descansado es un hombre capaz de cuestionar, de sentir piedad y de temer por su futuro. Pero un hombre consumido por el agotamiento, un hombre que ha aprendido a mirar la oscuridad de frente sin parpadear, es un hombre capaz de conquistar el mundo. Esta era la verdadera arma secreta de Roma, una técnica que no se encontraba en los manuales de táctica militar, sino en lo más profundo de la psique humana. La brutalidad, en este caso, no era el fin, sino el medio para alcanzar una forma de paz inquebrantable. Una paz que solo puede existir cuando el hombre ha renunciado a su propia voluntad. A medida que avanzamos en nuestro entendimiento de lo que realmente significa el dominio romano, nos damos cuenta de que cada gran imperio tiene puntos ciegos, secretos que no fueron escritos en los libros de texto para no manchar la imagen de la civilización idealizada. Pero la verdad es que Roma fue construida sobre la base de hombres que fueron privados de su capacidad de temer. Y al eliminar el miedo, eliminaron también la esencia de lo que los hacía humanos, convirtiéndolos en la fuerza más devastadora que el mundo antiguo jamás conoció. Este método brutal de forja, oculto por la historia oficial, nos muestra que el sacrificio que hacían no era solo de sangre, sino de espíritu. Ahora que conoces este fragmento olvidado, una parte de ti ya no verá las representaciones de la historia de la misma manera. El misterio de cómo un imperio logró mantenerse en la cima durante siglos no reside únicamente en sus tácticas de campo abierto, sino en la oscuridad de esos momentos de fatiga insoportable donde el miedo moría antes de que la batalla comenzara. Si este viaje a través de los secretos más profundos de la antigüedad te ha hecho ver la historia con otros ojos, considera compartir este video con alguien que aprecie indagar más allá de lo evidente. Y no olvides dejar tu comentario sobre qué otros misterios de la historia antigua te gustaría explorar en nuestro próximo encuentro. Porque el conocimiento es la única llave que abre las puertas del tiempo que permanecen cerradas para la mayoría. La historia es un laberinto y juntos, palabra a palabra, estamos empezando a encontrar la salida.